Sirvo a los dos bandos, al bando que oprime y al bando que liberta. No tengo preferencias. Con la misma rabia, con el mismo estrépito, lanzo la bala que ha de arrebatar la vida al soldado de la libertad o al esbirro de la tiranía. Obreros me hicieron para matar obreros. Soy el fusil, el arma liberticida cuando sirvo a los de arriba, el arma emancipadora cuando sirvo a los de abajo. Sin mí no habría hombres que dijeran, yo soy más que tú, y sin mí no habría esclavos que gritasen, abajo la tiranía. El tirano me llama apoyo de las instituciones. El hombre libre me acaricia con ternura y me dice, instrumento de redención. Soy la misma cosa y sin embargo, sirvo tanto para oprimir como para libertar. Soy, al mismo tiempo, asesino y justiciero, según las manos que me manejan. Yo mismo me doy cuenta de las manos en que estoy. ¿Tiemblan esas manos? No hay que dudarlo, son manos de esbirros. ¿Es un pulso firme? Digo sin vacilar, son las manos de un libertario. No necesito oír los gritos para saber a qué bando pertenezco. Me basta con oír el castañar de los dientes para saber que estoy en manos de opresores. El mal es cobarde, el bien es valeroso. Cuando el esbirro apoya mi caja en su pecho para hacerme vomitar la muerte acurrucada en el cartucho, siento que su corazón salta con violencia. Es que tiene la conciencia de su crimen. No sabe a quién va a matar. Se le ha ordenado fuego y allá va el tiro que tal vez atravesará el corazón de su padre, de su hermano o de su hijo, a quienes el llamado honor había gritado, rebelaos. Yo existiré mientras haya sobre esta tierra una humanidad estúpida que insista en estar dividida en dos clases, la de los ricos y la de los pobres, la de los que gozan y la de los que sufren. Desaparecido el último burgués y disipada ya la sombra de la autoridad, desapareceré a mi vez, destinándose mis materiales a la construcción de arados y de instrumentos mil que con entusiasmo manejarán los hombres transformados en hermanos. Ricardo Flores Magón, 16 de septiembre de 1873. Oaxaca, México, 21 de noviembre de 1922. Kansas, Estados Unidos. Anarquista, activista, escritor, filósofo. Bueno, escuchamos El fusil de Ricardo Flores Magón y por primera vez, Michi, en nuestra columna, nuestro protagonista es un objeto personificado, expresando múltiples sentimientos que representan claras ideas y posturas. Vale aclarar que este recurso literario se llama prosopopeya o también personificación, como dijimos, y consiste en atribuirle a un objeto inanimado sentimientos o características humanas. ¿Miró? De punta a punta, nuestra historia recorre el camino de la comparación, posicionándonos en la idea de la lucha de clases, que representa el pensamiento de nuestro escritor Flores Magón. Nuestro fusil sirve a los dos bandos y describe claramente su simpatía y animosidad para con uno y otro. Se puede decir que nuestro narrador y protagonista es un fusil anarquista. Obreros me hicieron para matar obreros. Soy el arma liberticida cuando sirvo a los de arriba y el arma emancipadora cuando sirvo a los de abajo. Es una idea revolucionaria ya que emancipa al que menos tiene, pero el mismo objeto sirve a su vez para salvaguardar el poder del que más tiene y asesinar las ideas libertarias. Soy asesino y justiciero según las manos que me manejen. Me basta oír el castañar de los dientes para saber que estoy en manos de opresores. En esta idea de que el mal es cobarde y su disparo siente el peso y el remordimiento en la conciencia.
ya que ni sabe a quién mata, solo cumple órdenes. Y concluye el fusil con la idea de que su existencia va a dejar de ser cuando desaparezca el último burgués y con él la sombra de la autoridad, plasmando su deseo, su anhelo de una sociedad igualitaria de hermanos y hermanas. Y ahora hablemos de Ricardo Flores Magón, la tremenda historia que tiene nuestro autor. ¿Podemos decirle Ricky? Podés decirle Ricky. Yo te busqué un nombre largo porque sé que te gustaba nombrar completo a nuestros personajes. Sí. Así que me enfoqué en eso enfoqué en nuestra búsqueda. Es lo único que importaba, ¿no? Está bien. Ajá. Nuestro escritor nace en Oaxaca, un estado que me encanta nombrar, uno de los mejores nombres de los estados mexicanos, Oaxaca. Oaxaca, con X. En el año 1873. La puta. Y va a morir en el año 1922. En una cárcel en Estados Unidos. Apa. Quizá tendría que haber dicho spoiler, pero bueno, sigamos. Fue uno de los 3 hermanos Flores Magón. ¿Y por qué digo esto que aparenta ser un poco irrelevante, ¿no? Decir los 3 hermanos Flores Magón. Sí, tenía 2 hermanos y compartían el apellido. Porque los 3 fueron, dentro de la política y del periodismo, bastiones de la lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz. Apa. El porfiriato, como ya hemos nombrado en algunos episodios previos, y promotores de la Revolución Mexicana. Mirá, está bueno. Yo porque los Flores Magón en realidad los tendría como personajes de una telenovela, los 3 hermanos Flores Magón. ¡Ahí vienen los Flores Magón! De una. ¿Viste? Telenovela mexicana Ricardo, full. sí, es más, Ricardo, Enrique y Jesús Flores Magón. ¡Jesús! ¡Ya te dije! Y bueno, no se me ocurrió ningún diálogo, pero se entendió la idea. Así que hasta los nombres acompañan ahí lo novelesco. La intensidad, ¿no? La intensidad. De hecho, la Confederación de Grupos del Ejército Liberal, la organización armada antidictatorial, adoptó el nombre de magonistas. Los ejércitos que luchaban contra la dictadura de Porfirio Díaz eran los magonistas, así que imagínate la importancia que tuvo este personaje. Esta organización buscaba extender en México una revolución social que terminara por abolir al ilegítimo gobierno e incluso toda propiedad privada. Mirá. Ellos pregonaban el lema pan, tierra y libertad para todos. Y eran más radicales en el fin que los grupos, incluso que los grupos zapatistas o villistas. Apa. Mantenían contacto y organización con los mismos, pero no coincidían en varios puntos. Más que nada en la finalidad. En pocas palabras, los magonistas eran anarquistas ideológicamente, por lo que el fin de su revolución debía de ser contra el Estado capitalista, no solo abolir la dictadura y reemplazarla por un gobierno electo, como querían Zapata y Pancho Villa, ¿no? Ajá. Ricardo Flores Magón fue escritor, así como también filósofo. Ideológicamente se definía dentro del anarquismo. Sus primeros años de vida transcurrieron en Oaxaca, donde se relacionó en amistad con indígenas de la tierra mazateca. A sus 8 años partió con su familia a la Ciudad de México y allí creció y estudió algunos años de abogacía, carrera que abandonó al poco tiempo. Sí, un anarquista en siendo abogado es como medio raro. Un poco raro, sí. En el año 1900, junto a su hermano mayor, el previamente nombrado Jesús, fundan el periódico Regeneración, un periódico que vamos a estar nombrando varias veces. Bien. Un medio independiente que principalmente se dedicó a criticar y denunciar injusticias del régimen de Porfirio Díaz, el dictador de México, lo que le causó en ese momento 1 año de encarcelamiento. En el año siguiente, 1901, recién salido de la cana, asiste a un congreso de clubes liberales y en su discurso se encarga de volver a poner en tela de juicio al dictador, por lo que lo vuelven a encarcelar y el gobierno termina cerrando este periódico, el Regeneración. Bastante permisivo fue igual, ¿no? Porque es raro que solo 1 año, en vez de limpiarlo de una con no sé cómo era. A mí me pareció también extraño que no le metan un tiro directamente en la cana. Al año siguiente, nuestro querido Magón arrienda el periódico satírico El Hijo de Ahuizote, donde publica más que nada caricaturas satirizando y criticando a Porfirio Díaz y su régimen. Cambió un poco el enfoque, ¿no? Claro, sí. Quizás desde la sátira. A esta altura del partido igual ya se había establecido como un dolor de huevos total para con el tipo más poderoso de México, ¿no? Sí, sí. Pero parece que igual haciendo las críticas desde la sátira y el humor pasó un poco más desapercibido. Sí, como pasa con la música también, como pasó en la dictadura de acá también de Latinoamérica. Se ve que esto de pensar y leer entre líneas no se les daba mucho a los milicos. Así que,
Bastante. Era como que pasaba por ahí. En el año 1903, el 5 de febrero específicamente, junto a su hermano menor, Enrique, realizan una protesta desde el balcón de las oficinas de la revista, en el DF, colgando una gran bandera negra en señal de luto, con la frase «La Constitución ha muerto», haciendo alusión a la Constitución del año 1857, que fue redactada justamente un 5 de febrero. Luego de esta protesta, es llevado nuevamente a la cárcel. Te lo estás buscando, donde te digo. ya tenía una banda de amigos, me parece, ahí adentro. Sí, obvio. ¡Opa, mirá quién llegó! Volvió. En el año 1904, nuestro escritor es liberado y se exilia finalmente junto a su padre y su hermano y otros compañeros de periodistas en Texas, Estados Unidos. Buen lugar decidido. Ya en los Estados Unidos eligió mal, Sí. ya lo veremos un poco más adelante. Me estoy adelantando, perdón. Ya en los Estados Unidos, en el año 1906, funda junto a su hermano el Partido Liberal Mexicano y relanzan el diario Regeneración. Entre los postulados de este partido político habían ideas bastante revolucionarias, como por ejemplo la supresión de la reelección, la supresión de la pena de muerte, la enseñanza obligatoria hasta los 14 años de educación, digamos, formal, el establecimiento de un salario mínimo, la expropiación de tierras ociosas y latifundios, que son grandes extensiones de tierra en manos de una misma persona, digamos, y la reducción de la jornada de trabajo, que en aquel momento debía ser más o menos de 16 horas Sí. al día. Te iba a decir. Fue un precursor intelectual de la Revolución Mexicana y desde el 1906 promovió la lucha armada a todo lo largo y ancho de la frontera con los Estados Unidos. El 14 de junio de 1911, Flores Magón fue detenido y acusado junto a su hermano Enrique de violar las leyes de neutralidad de los Estados Unidos y promover la rebelión de Baja California, que es el estado más norteño de México, digamos. Ahí va. Un pequeño paréntesis en la sección chusmerío y rumores amarillistas de color, que vendría a ser como un intrusos cultural. Ahí va. Hay testimonios que afirman que existió correspondencia entre Ricardo Flores Magón y Emiliano Zapata, cosa que es muy probable, digamos. Y Sí. con respecto a la relación con Pancho Villa, Flores Magón siempre le guardó antipatía. Tiene que ver un poco, dicen, con algunas figuras políticas que apoyaban a Pancho Villa, que tenían que ver con figuras bastante burguesas, digamos empresarios capitalistas que posteriormente fueron presidentes también de México, Claro. luego de tirar a nuestro dictador Porfirio Díaz. Bien. A el dictador Porfirio Díaz, voy a decir, no nuestro. Sí, si no lo queremos mucho. Nuestro queridísimo queremos mucho. dictador Porfirio Díaz. ¿Cómo Ajá. estás? Un programa de show, ¿viste? Lo invitaban al Claro, Porfirio. sí. Bueno, le guardó antipatía a Pancho Villa, más aún cuando en 1914 la anarquista Basilia Franco cruzó la frontera para distribuir propaganda del PLM, el Partido Liberal, en Chihuahua y fue detenida y encarcelada por orden del mismísimo Pancho Villa. Había una tremendo enemistad ahí. alcahuete. Sí, bueno, había una enemistad con No, el amigo yo quiero ser tajante. Alcahuete era. No, con el amigo pobre Panchito. Magón. Bueno, al salir de prisión en 1914, se vuelve a incorporar a las tareas de edición del periódico Regeneración el 18 de febrero de 1916. ¿A que no vas a adivinar qué le pasó? Fue arrestado en Edendale, Los Ángeles, No. junto con su hermano Enrique. Ya a esta altura del partido le digo, la sombra Enrique, onda, despegate un poco Enrique, ¿qué pasó? Siempre estaba al lado. Para mí Siempre tipo se estaba quedaba ahí. quieto, ¿viste? Caminaba y se quedaba quieto atrás. No hablaba, Luego, no hacía nada. El compinche, Enrique. A todo esto Jesús, le perdí pisada a Jesús, no sé en qué andaba. Después la próxima les cuento. Hay que buscar a Jesús. Ajá. Junto a su hermano Enrique fue arrestado en Edendale, Los Ángeles, acusado de, escuchate este cargo, depositar material indecente en el correo de los Estados Unidos. Viste que a los Yankees A le los- buscan, te digo. a los yanquis les encantan los cargos, medio raros. Sí, ¿viste? sí, cargos extraños. En referencia a unos artículos publicados en octubre y noviembre de 1915, en los cuales criticaba la política del presidente mexicano. Estuvieron 6 meses en prisión junto a su hermano hasta que un comité anarquista liderado por Emma Goldman, una anarquista rusa conocida, y Alexander Sí. Bergman, escritor anarquista, consiguieron la plata y pagaron la fianza. Eran algo así como $3.000 cada uno. El 16 de marzo de 1918 publicó nuestro autor en el periódico Regeneración un manifiesto dirigido
a los anarquistas del mundo, el cual motivó que fuera encarcelado y sentenciado finalmente a 21 años de prisión en la penitenciaría de McNeil Island, en el estado de Washington, acusado de sabotear el esfuerzo bélico de los Estados Unidos, que en ese entonces participaba en la Primera Guerra Mundial. Cabe destacar que la acción gubernamental en contra del periódico Regeneración y de nuestro escritor formaba parte de la ola de cierres de periódicos obreros y de detenciones de dirigentes sindicales de ideologías radicales que desencadenó cuando los Estados Unidos entraron en la Primera Guerra Mundial. El Bureau of Investigation, el organismo predecesor al FBI, además de vigilar a los inmigrantes alemanes residentes en el país, acosaba sistemáticamente a los dirigentes obreros de origen extranjero para encarcelarlos o deportarlos. Y nuestro escritor, Flores Magón, falleció el 21 de noviembre de 1922, 4 años después de ser encarcelado, en un calabozo a causa de enfermedad a las 5 de la mañana. Un telegrama enviado decía: Ricardo Flores Magón murió repentinamente a las 5 de la mañana de enfermedad cardíaca. Así que este fue el final de Ricardo Flores Magón en una cárcel de los Estados Unidos. Un dato de color: uno de los municipios autónomos rebeldes zapatistas en el estado de Chiapas fue bautizado en 1998 Ricardo Flores Magón por las comunidades indígenas cheltales que lo conforman. Mirá. Y para ir cerrando, un pequeño resumen de la obra de Ricardo Flores Magón. Como periodista, como decíamos, fundó principalmente el periódico Regeneración, entre otras revistas antisistémicas. Como político, ideólogo precursor de la Revolución Mexicana y funda el Partido Liberal Mexicano. Filosóficamente anarquista, con la mirada puesta principalmente en la obra de Mijail Bakunin y de Kropotkin como pilares, y en cuanto a la obra literaria, se compone principalmente de cuentos y relatos y fue principalmente publicada en la cuarta ola de Regeneración, cuando el diario estaba en Los Ángeles, entre 1910 y 1917. Escribió 2 obras teatrales. La primera pieza teatral se llamó Tierra y Libertad, fue escrita y publicada y representada en 1916, y su segunda obra se llamó Verdugos y Víctimas y se publicó en el año 1918. ¡Salud, Ricardo Flores Magón!